De nuevo, bienvenidos todos, estimados compañeros. Sean bienvenidos a una tutoría más de estadística aplicada a la educación. En esta ocasión hemos estado hablando sobre las medidas de tendencia central y ya tuvimos la oportunidad de ver dos, ¿verdad? La media aritmética y también la mediana, tanto para una serie simple como para una serie de datos agrupados, ¿verdad? Entonces, la idea es que siempre buscamos un número que pueda resumir una serie estadística y en lugar de presentar 100 o 200 datos, nosotros podamos presentar un promedio. Ahora con la tercera que vamos a estudiar, que se llama la moda, veremos que la palabra promedio puede tener diferentes significados en este caso, ¿verdad? Así es que entonces vamos a pasar a la definición y decimos que moda, ¿verdad? Moda dice que es una medida de tendencia central diferente al resto de las dos porque no hacemos un cálculo aritmético ordinario, es decir, no tenemos que sumar, dividir, sino que en este caso lo que nosotros vamos a observar, ¿verdad? ¿Cuál es el dato o podrían ser los datos que tienen mayor frecuencia? Es decir, tienen mayor repitencia en la serie estadística. Y la palabra moda, pues casi tiene el significado, ¿verdad? Lo popular, lo que se usa más prácticamente. En el siguiente ejemplo, para entender el significado de la moda, dice que se presentan los viajes de entrega por día en un periodo de 20 días. Entonces ahí están los números de la serie estadística: 001, 224, 556, 77, 812, 15, 15, 15, 19. Entonces resulta claro que el número que se repite mayor veces es el 15. Tiene una frecuencia de 3, aunque hay otros datos que tienen frecuencia doble. Entonces vamos a decir que la moda en esta serie estadística es de 15, porque es lo que más se repite. Para en este caso, ¿verdad? Cada una de los promedios o medidas de tendencia central que hemos analizado tienen su significado en el contexto y será el contexto de el ejercicio, la situación en la que nosotros estemos analizando o pensando, la que nos va a decir cuál es la más conveniente, ¿va? La media aritmética, la mediana o en este caso la moda. Otros libros definen la siguiente. En la estadística básica de Trioli se encuentra la siguiente definición. Dice, la moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Cuando dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es más alta, entonces ambos valores son modas. Entonces ahí vamos a hablar de que es bimodal. Y cuando más de dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es la más alta, entonces todos los valores son modas, por lo que el conjunto vamos a decir que es multimodal, ¿verdad? Y también podría pasar que ningún valor se repite más de, sobresale sobre otro. Todos tienen, por ejemplo, frecuencia 1. Entonces ahí podríamos decir que no hay moda. Así es de que para entender el concepto, practiquemos un poquito y veamos algunos ejemplos en los que ustedes pueden participar. El siguiente ejercicio dice, mediciones de la presión sanguínea. 14 estudiantes del segundo año de medicina del Blue. No sé si alguien activó el micrófono. Blue Ana, su Hospital micrófono, midieron compañera. la presión sanguínea. A continuación se listan las lecturas sistólicas en MM sobre HG. Pregunta, ¿qué es notorio acerca de este conjunto de datos? Entonces analícenlo por favor y veamos cuál sería el resultado. Podemos calcular media aritmética, mediana o moda.
Lick, hay varios, hay algún número que se repite varias veces. ¿Será que aplicaría la moda en este caso? Sí, ¿le salió alguno que se repita? Sí, Lick, el 130 se repite. Ujú. Muy bien. Mm, No sé si alguien calculó la media aritmética o la mediana. Sí, compañero Didier. La media aritmética, si no me equivoco, me sale 133.9. Ujú. Muy bien. Correcto, compañero. Presión 133.9. sanguínea. Vamos a googlear qué es lo normal, ¿verdad? Tal vez puede ayudarnos para el análisis. Presión sanguínea. 120, 129. Vaya, 133. Sí, punto 9. Punto 9. Vaya, entonces el compañero nos decía que había hallado moda, ¿verdad? Entonces, si efectuamos el ordenamiento de la serie de los 14 datos, ¿verdad? Nos quedaría así, ¿verdad? El rango va desde 120 hasta 150, serían 30 puntos de rango, ¿verdad? Y podemos observar, ¿verdad? Definitivamente que el 130 se repite 3 ocasiones, entonces la moda es 130. El compañero nos ayudó con la media aritmética, 133.9. Sí, sí, efectivamente. ¿Sí? Entonces coincidimos, ¿verdad? Y para la mediana, ¿qué cálculo tendríamos que hacer? N más 1 entre 2. N más 1 entre 2, ¿verdad? Es decir, tenemos 14 datos más 1 son 15. Dividido entre 2, entonces es 7.5. Entonces quiere decir que es el promedio de la séptima posición y de la octava, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7. 130, 30, 135. 135. Entonces el promedio es 132. Vaya, decía, ¿qué es notorio acerca de este conjunto de datos? Bueno, podemos observar que el rango anda en 30 puntos, ¿verdad? Las tres medidas de tendencia central, vean ustedes que tienen cierta similitud, ¿verdad? Aunque la media aritmética está mayor al lado derecho. Eso, como veremos más adelante, tiene un significado en estadística, De cómo acuerdo. están posicionadas las tres medidas de tendencia central, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de la presión sanguínea, ¿verdad? Y por ahí googleamos de que anda por 120, 129. Entonces, la moda nos dice, ¿verdad? Que lo más común en este grupo de estudiantes es que ande por 130, es decir, un poquito arriba de lo normal, ¿verdad? La mediana nos dice que el 50% de los pacientes tienen arriba de 132, es decir, andan sobre lo normal. Y la media aritmética también nos dice, ¿verdad? Que en promedio todos andan por 133.9. Entonces, los tres indicadores nos dicen, ¿verdad? Que buena parte de la población está sobre el promedio normal de la presión sanguínea en este caso. Entonces, si tuviéramos que escoger una y dar una razón de por qué, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Cuál preferirían usar como promedio? ¿La moda, la mediana o la media aritmética? Valorando la cercanía con la información, en este caso estaría mejor la moda, ¿verdad? Es la que más Ujú. se acerca al valor. Ujú, muy bien, porque es la tendencia, ¿verdad? Es lo que se repite. Así es, ¿verdad? Como les decía yo el otro, ¿verdad? También la mediana nos arroja una información importante, ¿verdad? El 50% de esta población tiene arriba de 132.5. Y esa es la ventaja, una de las ventajas de la mediana, que nos da un porcentaje.
Exactamente. Entonces ahí dependerá el criterio, ¿verdad? De quien necesite la información sobre cuál es la que va a utilizar. Veamos un segundo ejemplo. Dice IMC, que es el índice de masa corporal, ¿verdad? Y género. Es bien sabido, dice que los hombres tienden a pesar más y a ser más altos que las mujeres. El índice de masa corporal, IMC, es una medida que se basa en el peso y la estatura. A continuación se listan los valores del IMC de hombres y mujeres elegidos de manera aleatoria. Parece existir una diferencia notable. Entonces ahí está tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Para que hagamos la comparación, entonces le vamos a dejar respectivamente, ¿verdad? Los compañeros hagan los cálculos para hombres. Anderson, Didier, José Vladimir, Néstor, Omar, René Alonso, Vidal. Y las compañeras hagan los cálculos para mujeres. Leula, María Isabel Marroquín, Maritza, Roxana, Sandra, Susana y Esenia. Y aquí viene Víctor. Bienvenido. Estamos con 14, 13 de asistencia. Perdón, nosotros haríamos De de mujeres. las mujeres. Sí, correcto. Vaya, si alguien va teniendo algún gato, puede compartírnoslos. En los datos de las mujeres, la moda sería de 19.6. Ah, muy bien. En la media aritmética de las mujeres me sale a mí 24.15. Sí, la cabal, media. a mí eso me sale también. 24.15 la media y la moda 19.60. Muy bien. En los hombres, la Y la media mediana 25.30. Vaya, estamos hablando de una serie de 12 datos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Entonces, al tener dato par, vamos a ver. Veamos si vamos. Yo tengo aquí la respuesta. Veamos si coincidimos. No sé si, ¿cuál me dijo compañera que les había dado la media aritmética en mujeres? La media, En mujeres. 24.15. Vale, entonces estamos bien, ¿verdad? Ujú. No sé si alguien tiene el dato para hombres. A mí me da 25.31. No sé si me equivoqué a la hora de digitar. $24.5. La media aritmética para hombres, Sí. 24.5. Y en la mediana me da a las mujeres 22.9, licenciado. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Son 12 datos, 2, 4, 6, 22 y 23. Va, entonces, en el caso de hombres, coincidimos en que no hay moda, ¿verdad? Todos los datos se repiten una vez. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, no sé si alguien, para tener el dato exacto, calculó la media aritmética. ¿Se diga? La media en hombres me da a mí 23.13 aproximado, ¿verdad? Con dos decimales. 23.13. Sí. Yo la calculé y me da 25.30. Sí, así lo tengo yo aquí también, 31. Pero no sé si aquí me equivoqué a la hora de digitar. Bueno, le vamos a cambiar aquí y hacemos el análisis, 25.31. Va, entonces nos pedía comentar, ¿verdad? Sí parecía existir una diferencia notable. Por supuesto, más adelante vamos a conocer otros recursos para poder hacer este análisis. Pero hoy por hoy, basándonos en la media, la mediana y la moda, observen ustedes que la media aritmética queda arriba, ¿verdad? El índice de masa corporal en promedio es superior al de las mujeres. Y la mediana todavía es más contundente. Nos dice que para hombres es de 24.55 y para mujeres es de 22.9. ¿Qué análisis podríamos darle a la mediana en este caso? En el caso de las mujeres sería que el 50% se ubica por debajo de 22.9 y el otro 50% se ubica arriba de. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Y aparte de eso, la moda nos dice que lo más común en esta serie es que el índice de masa corporal ande por 19.6. Entonces, ¿existe una diferencia notable? Sí, ¿verdad? Podríamos hablar de que hay una diferencia en este caso en promedio, ¿verdad? El índice de masa corporal siempre es superior al índice de masa corporal de las mujeres. Entonces, parece que sí, ¿verdad? Tiene que existir esa tendencia. Y fíjense ustedes que el rango también, ¿verdad? Nos dice, en el caso de hombres va de 21.5 a 31. Y en el caso de las mujeres un poco más dispersa, desde 17.7 hasta 33.5. Así es que eso es el análisis que podemos ocupar, ¿verdad? De los tres promedios para una serie de estadística simple. Ahora pasemos al... ¿Sí? ¿Alguien quería comentar? Sí, solamente una consulta. En Ajá. ese caso, para saber
cuál es la medida de tendencia central más representativa, tomamos la mayor por la situación de sesgos. No, en este caso, veamos, por ejemplo, ¿verdad? Si analizamos en el caso de la media aritmética, por ejemplo, para hombres, está al lado derecho, ¿verdad? De los otros tres valores. Y en el caso de la mujer, igual está, siempre está al lado derecho. Entonces sí, podríamos tomar por representatividad, ¿verdad? Y el significado de cada uno de ellos, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? El dato mayor, 33.5, podríamos decir que es un extremo. Entonces hace que la media aritmética para mujeres sea alta, mientras que la mediana, ¿verdad? La posición central parece ser más representativa, la que nos da el punto medio, ¿verdad? En el caso de los hombres, que la serie tiene menos dispersión, ¿verdad? De 21 a 31, la media aritmética parece ser un buen indicador, ¿verdad? De 25.31. Así es que ahí pueden utilizarse estos criterios, ¿verdad? En una serie estadística para hacer el análisis. Ahora, Gracias. veamos el caso si los datos estuviesen agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Aquí el cálculo formalmente y matemáticamente, esta es la fórmula, pero realmente es algo bien sencillo lo que se hace, ¿verdad? Dice que vamos a necesitar una clase, que es la que tiene la mayor frecuencia, ¿verdad? Y esa clase contiene a la moda. Entonces esa clase que va de este número a este otro número, tiene un límite inferior, ¿verdad? Ese lo vamos a ocupar en la fórmula. Y observen que entre paréntesis hay un cociente, ¿verdad? De 2D sub 1 y D sub 2. Hay en otros libros que le llaman delta 1 y delta 2 por el cambio, ¿verdad? Pero bueno, el símbolo no importa. Entonces el D sub 1 que va hacia arriba dice que es la frecuencia de la clase modal, es decir, la mayor, ¿verdad? Menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente inferior a ella. Y el D sub 2, el que está aquí abajo en el denominador sumando, es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase inmediatamente mayor a ella, es decir, de la siguiente categoría. Y W, como lo vimos ya en la fórmula de la mediana, es el ancho del intervalo de la clase modal, ¿verdad? ¿Cuántos puntos lleva cada uno de la serie? Entonces, al hacer este cálculo, vamos a tener un valor aproximado para lo que es la moda cuando tenemos una serie estadística agrupada en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ilustremos el uso de la fórmula con el siguiente ejemplo. Nos piden calcular el valor de la moda para la siguiente distribución. Entonces, esta distribución dice que es la frecuencia de los viajes en entrega. La primera clase va de 0 a 3 y tiene frecuencia 6. La segunda clase va de 4 a 7 y tiene frecuencia 8. La siguiente clase va de 8 a 11 y tiene frecuencia 1. Y la última clase va de 12 a más y tiene frecuencia 5. Ahí ese detalle lo vamos a discutir, ¿verdad? Esa cuarta categoría, ¿qué ventaja o desventaja representa? Entonces, tenemos que identificar cuál es la clase que tiene mayor frecuencia. Y observen que ya la tablita nos dice, ¿verdad? Que la clase que tiene mayor frecuencia es la segunda, tiene 8. Entonces vamos a ocupar esa clase, ¿verdad? La clase modal de 4 a 7. Ahora, recordando la fórmula, nos dice que investiguemos cuál es el límite inferior, cuánto es el ancho de cada una de estas clases y las diferencias, ¿verdad? Entre la clase modal, la anterior y la posterior. Entonces los datos nos quedarían de la siguiente manera. El límite inferior de esa clase modal es de 4. Para calcular el D sub 1 sería la clase modal menos la anterior. Entonces es 8 menos 6 y me queda de 2. Ese es el D sub 1. Ahora calculemos el D sub 2. El D sub 2 es la frecuencia de la clase modal, 8, menos la siguiente, que sería 1. Entonces es 7. Y el ancho de clase, en este caso, observen ustedes que aquí vamos a hacer la resta, ¿verdad? El límite inferior de una clase menos el límite inferior de la siguiente clase. Entonces el ancho sería, ¿verdad? 4 le quito 0, me queda de 4. A 8 le quito 4, me queda de 4. 12 menos 8 es 4. Entonces aquí vamos a hacer la corrección
El ancho de clase es de 4 puntos. Y hagamos los cálculos ahí, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, vamos a colocar el límite inferior en color rojo. Observen ustedes que está el límite inferior de la clase, ¿verdad? Y coincidentemente, quizá le vamos a cambiar de color, ¿verdad? Este representa el ancho de clase en color verde. Vaya, ¿por dónde tengo que empezar con el cálculo, ¿verdad? El paréntesis, ¿verdad? Me quedaría 2 dividido entre 2 más 7, que es 9. Entonces, al hacer la división, 2 entre 9 me da 0.22. Aquí lo vamos a corregir. Lo multiplicado por 4. Este 4 dijimos que es el ancho de clase. Y aquí va a cambiar. Sería este 0.22. 2 entre 9, 0.22. Por 4.88. Progresivo, ¿verdad? Y ya la sumatoria nos queda con 4 décimas de esa forma. Entonces el valor de la moda en este caso nos queda de 4.88. O si quisiéramos utilizar un valor aproximado sería el 4.9, ¿verdad? ¿Sí digan? Buenos días. 10. Solo una consulta en el ancho de la clase, Sí. porque en otras clases yo tengo entendido que no se tomaba un límite o se hacía una resta. Para mí, yo el ancho de la clase, esta la consideraría en 3, no sé por qué es 4. No Vaya, sé si me ayuda ahí, licenciado. Ajá, sí. En este caso, observen ustedes que los límites no son reales, ¿verdad? Es decir, la primera clase va de 0 a 3, pero la siguiente no empieza en 3, sino que empieza en 4. Esta va de 4 a 7, la tercera clase no empieza en 7, ¿verdad? Sino que empieza en 8. Entonces son límites aparentes, ¿verdad? Y cuando los límites son aparentes, entonces restamos al límite inferior de la segunda clase, le restamos el límite inferior de la primera clase. De ahí sería el 4 menos 0. Entiendo, sí. Cuando no aparecen Ajá, doblemente, se correcto. toma el siguiente. Gracias, gracias. Ahí donde restamos los inferiores, ¿verdad? Y de Ahora hecho, sí. ven, ajá. Y de hecho es cierto que caben 3 números. En la primera clase va el 0, 1, 2 y 3. Y está el 3. Ajá. En la segunda clase va 4, 5, 6 y 7. 4 puntos. En la tercera va 8, 9, 10 y 11. Y definitivamente van 4 puntos en cada una de las clases. Entonces nos queda ahí el valor de la moda de 4.9. Ahora confirmen ustedes si se entendió cómo obtuvimos los valores el D1 y el D2. LMO dijimos que era El límite. límite inferior de la clase modal. Límite inferior. Voy a colocar límite Ajá. inferior. De la clase. Es este 4. De clase modal. Correcto. El 4 rojo es de la clase, que va de 4 a 7. Entonces Ajá. usamos el límite inferior 4. Y las Y D. el D1 es la diferencia. La frecuencia de la clase menos la anterior. 8 menos 6 es 2. Ah. Y el D2 es 8 menos 1. Y de ahí salió ese 7. Que son como los excedentes, ¿verdad? Con la clase anterior y la clase posterior. De ahí es donde sale. Vaya, ¿qué opinan los demás compañeros? Frecuencia del 8 menos 6. 8 menos 6. Yo estoy apuntando para entender ahí bien. Vaya. Gracias, gracias. Estamos pendientes aquí. 8, 6. Vaya, los demás compañeros, ¿qué opinan? Participemos, para ir entendiendo. ¿Sí? ¿Podemos continuar? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí. ¿Estamos bien? Vaya, veamos otro ejemplo para practicar.
Esta tablita la trabajamos anteriormente y dice que es los salarios promedios para 600 empleados. Entonces nos aparecía la siguiente tabla y anteriormente calculamos la mediana. Ahora vamos a calcular la moda para esta tabla. Entonces, analícenla ustedes, por favor, y díganme cuál es la clase que contiene la mayor frecuencia. La tercera. La tercera. La tercera, ¿verdad? Tercera. Correcto, va de 100 a 149.99 y tiene frecuencia 187. Entonces, vamos a decir que esa es la clase, ¿verdad? Y el límite inferior de esa clase equivale a $100, que es un salario. Entonces, vamos a identificar los otros valores. ¿Quién me regala el ancho de clase para esta tabla? ¿Serán límites reales o límites aparentes? 50. 50, ¿verdad? Son límites aparentes, ¿verdad? Entonces, a 50 le quitamos 0, 50, o 100 menos 50, 50, etcétera. Siempre nos va a dar el mismo valor. Ahora, para calcular el D sub 1, vamos a restar, ¿verdad? 187 menos 123. Y me queda de 64. ¿Cómo calcularíamos el D sub 2? 187 menos 82. Menos 82, ¿verdad? Entonces nos queda un valor de 105. Y finalmente el ancho de clase nos queda de 100 menos 50, por ejemplo, ahí da 50. O alguien puede restar 50 menos 0 y está correcto. O el último, ¿va? 450 menos 400 y también nos da el mismo valor. Entonces, ahora que tenemos identificados los datos, ya podemos hacer el cálculo de la formulita, ¿verdad? Al límite inferior le vamos a sumar la primera diferencia entre la suma de las dos diferencias, que sería 100 más 64 sobre 64 más 105, por el ancho de clase que es 50. Entonces, hagamos nuestros cálculos y veamos ahí cuál sería el resultado. Entonces, tiene... Licenciada, a mí me sale 118.93. 118.93, sí, correcto, estamos bien ahí. ¿Ven? Entonces, primero hacemos la división del paréntesis, eso va por 50. Si gustan, lo hacemos por partes. Esto sería primero 64 más 105, ¿verdad? 169. 64 entre 169.3786 por 50 da 18. Más 100, ahí da, ¿verdad? 118. También un truco, no sé si usan la calculadora de su teléfono, ¿verdad? Que la mayoría de teléfonos al invertirlos les da la versión científica de la calculadora. Entonces es un poco más amplio el panel para poder trabajar. Si todavía no tenemos la calculadora, ¿verdad? O utilizan la de la computadora. Entonces, ¿qué significa este valor? 118. Licenciado, disculpe, ¿Sí? después de que hacemos lo de paréntesis, lo sumamos a más 100, ¿verdad? No, el segundo paso sería multiplicarlo por 50. Ah, allí me quedé Ajá. yo. El 64 entre 169, multiplíquelo por 50. Ah, va, gracias. Muy bien, y el último paso sería sumar el 50. El 50. Correcto. Aquí obedece a la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Primero multiplicamos y de último sumamos. De hecho, ¿verdad? Si ustedes tienen una calculadora científica y digitan toda la expresión, como ya está programada para reconocer el orden de las operaciones, así les va a dar esta respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué significa el 118.93? Estamos hablando de saldo promedio mensual, dice, de 600 cuentas de cheques.
¿Cómo podríamos interpretarlo? Vamos a ver. Estuvo Milik, ¿verdad? Vaya, compañero Anderson, ¿qué opina usted? ¿Cómo podríamos interpretar este valor? ¿Está, compañero Daniel Enrique? Buenos días, compañero Buenos días. licenciado. No sé si va a opinar el otro compañero o opino yo. Ah, usted está bien. Dele. Va. Entonces, en base al valor que nos dio, hace referencia de que la moda está más cercana, a pesar de estar en ese rango, ¿verdad? Sí. Al 118.93. Muy bien. Así es, ¿verdad? Ese es el valor de la moda. Entonces podríamos decir, ¿verdad? Que lo más común en esta, me imagino, entidad financiera, ¿verdad? Es que el promedio ande por ese valor, ¿verdad? De 118.93. Pues entonces es un significado que podríamos darle a la moda, ¿verdad? Eh, sí, José Vladimir. Sí, solamente aquí en estos casos, licenciado, siempre trabajaríamos con cuatro decimales o con todo lo que nos da allí. No, fíjense que lo más tradicional es 4, ¿verdad? Porque cuando Cuatro. hacemos la conversión a dinero o a porcentajes, ya nos quedan 2 valores en este caso. Va, Y ok, gracias. tiene mucho significado el contexto, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación que estamos hablando de dinero, tiene sentido aproximar a centésimas, sería, ¿verdad? Dos dígitos después del punto, O sea que porque es dinero. perdón, o sea que lo podemos hacer de acuerdo al caso que estamos Al analizando. caso, ¿verdad? Ah, Por muy bien. ejemplo, si estamos hablando Pues, en un caso que estemos hablando de personas, conviene aproximarlo en números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí fueran personas, 119 sería la moda, ¿verdad? Porque no tendría sentido explicar un número que no sea entero para unidades enteras, ¿verdad? Como son las personas. Entonces, el contexto también nos dice hasta dónde lo vamos a aproximar. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, este creo que era el ejercicio, ¿verdad? Que íbamos a hacer para para finalizar la clase. Lo vamos a dejar, vamos a ver. Nos pide calcular el valor de la moda en este caso. Trabajemos el siguiente ejercicio y veamos que todos lleguemos a la respuesta correcta. Estamos a las 8:40. Si gustan, damos unos 10 minutitos para trabajar el ejercicio y después compartimos la respuesta. De acuerdo. Ujú.
Sí, digan, compañero. Licenciado, Sí, a mí me sale un 1240. sí, a eso estoy llegando yo ahorita. Vamos a ver si coincidimos con los demás. Confirmo. Ujú, muy bien. Los datos, ¿cuáles serían a los que obtuvieron? De 1 sería 96. Ah, el de 1, muy bien, 96. De 2, 104. Ajá, muy bien. Y el ancho de clase 500. 500, muy bien. Y Y el el límite, límite, 1000. 1000, ¿verdad? Ujú, muy bien. Vale. ¿Alguien más llegó a esa respuesta? En camino. ¿En camino? Vaya, Espérenme. vaya, no hay problema. Muy bien, los que ya terminamos podemos trabajar la pregunta 7. $1240 medio a mí, es correcto. Muy bien, a eso llegamos. Vale. 1240. Ah, pues sí, igual, 1240. Un poco tardado, pero llegamos. Sí, no hay problema. Lo importante es llegar. En Sí, este sí, la caso verdad es... que como vamos interpretando ahí, licenciado, ujú, para ir asimilando bien. el de Pero su 1 y el de su 2, ¿verdad? sí, Ajá. ahí Muy vamos. bien. Vaya, entonces vamos a ver, 1240, ¿verdad? Sí. La pregunta C dice que si las becas de los estudiantes están restringidos a aquellos cuyos ingresos en el verano fueron por lo menos 10% menores que la ganancia modal de 1.200. ¿Cuántos solicitantes obtienen la beca? Entonces, a 1.240 le calculamos el 10%, 124. 120. 124, ¿verdad? Ahora la resta sería, fueron por lo menos, dice. Las becas de los estudiantes están restringidos a aquellos ingresos que en el verano fueron por lo menos
10% menores en la ganancia modal, ¿verdad? 1080. 1116, ¿verdad? Hay que restarle Ujú, correcto, me a salen 1240 menos 1116, ¿verdad? 1116. Ajá, que casi serían las primeras dos categorías, ¿verdad? Estos 231 obtuvieron de 0 a 499 y estos 304 obtuvieron de 500 a 999. Quiere decir que estos 231 más 304 están por debajo de la moda, ¿verdad? Si las becas de los estudiantes están restringidos, aquellos ingresos en el verano fueron por lo menos 10% menores. Entonces quiere decir que las primeras dos categorías, ¿verdad? Quizás no se esforzaron en la misión que se les dio y se les restringe la beca, ¿verdad? En este caso. Bueno, pues entonces ahí hemos hecho el ejercicio de la moda, ¿verdad? En este caso. Vamos a otro apartado, es que vamos a considerar las propiedades de la media aritmética, pero este quizás es un poco grande y lo vamos a dejar para la jornada del miércoles, que no lo terminamos ahora. Vamos a terminar con esto que tiene que ver con las posiciones relativas a la media, la mediana y la moda, ¿verdad? En la estadística básica de Trioli hace la siguiente definición. Dice que una distribución de datos está sesgada si no es simétrica y se extiende más hacia un lado que al otro, ¿verdad? Una distribución entonces de datos sería simétrica si la mitad del histograma es exactamente, dice, o igual a la otra mitad del histograma, ¿va? Es decir, podríamos decir que es simétrico, es parejo, como bien decimos en español, ¿verdad? Entonces, vean los casos que se podría presentar, ¿verdad? El caso del centro, el literal B, es el simétrico. Aquí estaríamos hablando de una población normal, ¿verdad? Y en este caso sería cuando la media aritmética, la mediana y la moda coinciden con el mismo valor. Entonces ahí estaríamos hablando de una población perfecta, simétrica, ¿verdad? O población normal. Coinciden los tres valores. Lo contrario sería que sean diferentes. En el caso del literal A, observen ustedes que la media aritmética quedó a la izquierda, la mediana en el centro y la moda queda a la derecha. Entonces, como lo más popular está a la derecha, la curva tiene ese lado, ese sesgo, ¿verdad? Que podríamos decirlo. Entonces, ese sesgo es a la izquierda, porque es toda esta curva aplanada que nos ha quedado al lado izquierdo, es un sesgo negativo. Y la media aritmética y la mediana están a la izquierda de la moda. Entonces, a eso le llamamos sesgo hacia la izquierda. ¿Qué interpretación podríamos darle a esto? Resulta bastante evidente, ¿verdad? Que la mayor parte de la población está hacia este extremo de la curva, ¿verdad? En este caso. En el literal C se observa lo contrario. Vean ustedes que la moda está al lado izquierdo, al inicio, la mediana siempre queda en el centro y la media aritmética queda al lado derecho. Entonces, en este caso vamos a decir que el sesgo está hacia la derecha, ¿verdad? Es un sesgo positivo. Y la media y la mediana dice que están a la derecha de la moda. Entonces, hacia donde está la mediana y la media aritmética es lo que nos dice el sesgo. Podríamos decir en este caso, ¿verdad? Que la mayor parte de la población entonces está en estos primeros valores, está agrupada aquí al inicio, ¿verdad? Estos ya no cumplirían con el requisito de moda. Observemos cómo se vería esto en el caso de que nosotros tengamos los histogramas. Por ejemplo, en este histograma observen ustedes que la distribución es simétrica. La media aritmética es de 20 puntos, la mediana es de 20 puntos y la moda también es de 20 puntos. Entonces aquí estaríamos hablando de una población normal con distribución simétrica. Lo contrario sería lo que estamos observando aquí, ¿verdad? Observen que la mediana y la media aritmética quedan a la derecha. Aquí estamos hablando de salarios, la mediana es de $500, la media aritmética es de 700 y la moda está a la izquierda, es de 300. Entonces, como la mediana y la media la encontramos a la derecha, ¿verdad? Vamos a decir que es un sesgo positivo o sesgada hacia la derecha la distribución que tenemos.
Lo más común en esta distribución es que las personas ganen $300. Pero los datos atípicos que están aquí en la curva hacen entonces que el salario sea de $700. Y aquí es donde es necesario escoger una medida de tendencia central, ¿verdad? Aprovechando que estamos en este nivel de salarios, ¿cuál de estos 3 indicadores o estos 3 promedios consideran ustedes que sería el más adecuado? ¿La moda, la mediana o la media aritmética? La mediana. Yo digo que la mediana, La licenciado. mediana. La mediana, La ¿verdad? Muy bien. Porque imagínense para esta población, ¿verdad? Decimos que la mayoría o el promedio de estos empleados es de $700, como dice la media aritmética. Entonces, cuando la mayoría de los empleados ganan $300, claro, ellos no se van a sentir representados con ese promedio. Por el lado contrario, ¿verdad? Si decimos que el promedio es de $300, porque la mayoría gana eso, entonces los que están aquí al centro, ¿verdad? De 500 no se van a sentir representados. Entonces, en definitiva, ¿verdad? Sería mucho más estadísticamente apropiado escoger el valor de 500, ¿verdad? Porque ahí nos deja, estamos en el centro, en una distribución que no es simétrica, conviene mucho mejor la mediana. El siguiente caso sería cuando nosotros tenemos el sesgo negativo, ¿verdad? ¿Por qué el sesgo negativo está sesgada a la izquierda? Porque la mediana está primero, la media aritmética, perdón, está primero, 2.600. La mediana está en el centro, como siempre, ¿verdad? 2.800 puntos. Y la moda está al lado derecho, 3.000 puntos. Entonces, en este caso, aquí decimos que el sesgo está hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de estos promedios ahora sería el más indicado? La media. La media aritmética, 2.600. Ujú. ¿Qué Para otra mí esa sería. La media aritmética. ¿Qué otra opinión tenemos? Sí, Nos quedamos con la la media. media, la media. Vaya. Recuérdense que la moda nos dice, ¿verdad? Que lo más común en esta serie es que está hablando de fuerza de tensión, dice 3.000 puntos. La mediana nos divide la población, ¿verdad? En 50% y 50%. Y la media aritmética nos dice 2.600. Quiere decir que abajo de 2.600 están la mitad de los puntos. Y arriba de 2.600 está la mitad de los puntos acumulados. No de las personas, sino que de los puntos. Eso es la media aritmética. Esto para interpretar la media aritmética nos va a servir esta ilustración, ¿verdad? La media aritmética dice que es el punto de equilibrio de una serie. Es como que nosotros veamos aquí en la siguiente ilustración, ¿verdad? Si la media aritmética está en 2.700 puntos, quiere decir, ¿verdad? Que la mitad de los puntos, sean años, salarios, estaturas, queda a la izquierda y la otra mitad de los puntos queda a la derecha. Por eso la media aritmética es el punto de equilibrio de una serie estadística. No nos vayamos a confundir, ¿verdad? Que la mediana nos deja la mitad de la población hacia atrás y la otra mitad de la población hacia atrás, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros, creo que somos 23 y analizamos los años, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo de los valores que obtuvimos, pero pongamos 2 valores hipotéticos. El promedio en años, digamos que es de 30 y la mediana nos dice que es de 40. Entonces, la mediana de 40 significa que el 50% de nosotros como personas tenemos menos de 40 años y la otra mitad de los compañeros tiene más de 40 años. Eso es mediana. Pero la media aritmética de 30 años nos dice que la mitad de todos los años acumulados, ¿verdad? Está abajo de 30 años y la otra mitad de toda la suma de los años se encuentra arriba de 30 años. Entonces, por eso se dice que la media aritmética es el punto de equilibrio de un conjunto de datos. Vaya, no sé si hay alguna pregunta así con respecto a los sesgos y los valores que vamos obteniendo. ¿No? Si no, presentamos el siguiente resumen, ¿verdad? Dice que en las medidas de tendencia central, entonces podemos encontrar 4.
En este caso hemos analizado 3, la media aritmética, la mediana y la moda. Y hay uno cuarto, ¿verdad? Que algunos libros lo utilizan, que es la mitad del rango, que al valor mínimo le suman al valor máximo y lo dividen entre 2, ¿verdad? Así de fácil de calcular y es un promedio que nos quiere representar. Ahora veamos qué hemos entendido, ¿verdad? ¿Con quién nos hemos quedado en las preguntas? Compañero Didier, ¿cómo pudiera explicar usted la media aritmética en sus propias palabras? Sí, la media aritmética se tiene que tener la cantidad de datos, ¿verdad? Y la sumatoria, ¿verdad? De cada dato. La sumatoria se divide entre la cantidad de datos y ahí obtengo el resultado. Muy bien, excelente, así es, ¿verdad? Compañera Emma Aguilar, ¿cómo podríamos resumir la mediana o explicarla sin palabras sencillas? ¿Está compañera Hilda Tránsito? No, compañera Karina Martínez. ¿No está? ¿Alguien quiere participar? ¿Quién nos levantó la mano? Compañero René Alonso. En pocas palabras, podríamos decir que la mediana nada más es una medida central que se encuentra, valga la redundancia, en medio de... Muy bien. El dato central, ¿verdad? Ahí estamos muy bien, excelente. Y Licenciado. Hola, hola. ¿Sí? Me escucha, yo Sí. lo oigo todo entrecortado porque le escribí que tengo mala señal, pero me preguntó de la media, ¿verdad? Sí. Sí. No sé si entendí bien, pero el rango medio, donde el 50% de la población está arriba del promedio, así. Sí, sí, correcto. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Vaya, y con respecto a la moda, ¿qué explicación breve podríamos dar? Hoy lo vamos a dejar voluntario. Esto lo que yo le decía, ¿verdad? Que cuando es un valor que se repite, es mucho más fácil poder calcularlo después de haberlo ordenado, ¿verdad? Saber cuántas veces se repite. Muy bien, correcto. No importa si la serie es simple o está agrupada. Pues entonces, excelente. Los felicito porque han dado muy buena respuesta, ¿verdad? En esta ocasión. Vamos a cerrar aquí la grabación de la jornada.